Nos vamos a detener en las posibilidades que ofrece el Programa Integral de Cualificación y Empleo, que conocemos por las siglas PICE, ¿no? Este programa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un conjunto de herramientas para ayudar en la búsqueda de trabajo y en la inserción laboral. Juan Carlos González, psicólogo, tutor, técnico de empleo del programa PICE, es nuestro próximo invitado. Con él vamos a conocer en qué consiste, cómo funciona este programa. Juan Carlos, te damos la bienvenida. Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días. Encantado de saludarte por segundo año Igualmente. consecutivo. Y bueno, ante todo dar la enhorabuena a la organización, a la Fundación Caja Canarias como a la universidad, por el bombazo que están siendo las dos ferias virtuales, ¿no? En estos 2 años. Es decir, tanto de participación de empresas como de personas que se inscriben, ¿no? Que creo que van por cifras como récord. Así que bueno, va por delante la enhorabuena, ¿no? En mi caso quiero aprovechar este ratito que vamos a compartir para explicarles un poco qué hacemos desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que sí que es verdad que para muchas personas puede ser un gran desconocido, una gran desconocida, porque sí que es verdad que a lo mejor en el ámbito académico estudiantil todavía no han tenido una relación directa con la Cámara, ¿no? En principio la Cámara de Comercio es una corporación de derecho público que representa el interés del tejido empresarial e intenta por todos medios aumentar la productividad de las empresas de la isla y de la provincia. Y en el caso concreto del empleo, trabajamos con programas de empleo para colectivos mayores de 45, para colectivos menores de 30 años, jóvenes, que es empleo juvenil, para FP, la formación profesional dual, intentamos aportar nuestro granito de arena en todas aquellas iniciativas que consideramos que son importantes y que favorecen las posibilidades de inserción laboral de los profesionales de la isla, ¿no? En mi caso concreto les voy a compartir una presentación que lo que cuenta un poco es la experiencia que hemos tenido en estos últimos 9 años, vamos a ir ya. No sé si se ve, a ver, no sé si se ve la presentación. La tenemos, la estamos viendo, sí, sí. La están viendo. En estos últimos 9 años con el programa de empleo juvenil, es decir, creo que fue por el 2014, surgió una iniciativa tanto del Fondo Europeo como del Gobierno de España para impulsar el empleo en los menores de 30 años. Inicialmente era para menores de 25 y luego se amplió por circunstancias a los menores de 30, hasta 30 años. Y la Cámara de Comercio participó de esa iniciativa con el programa PICE, que son las siglas, como bien decías antes, de Programa Integral de Cualificación y Empleo. ¿Qué hemos hecho en estos 9 años? Pues intentar que todas aquellas personas que no están ni trabajando ni estudiando, primero se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que muchos jóvenes no lo conocen, bien porque acaban de salir del ámbito académico y todavía se están incorporando al mercado laboral y no saben que existe esa medida. Y lo que intenta el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y en lo que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo también, es que esos jóvenes que no están trabajando ni estudiando tengan oportunidades de orientación laboral de manera gratuita, de cursos de formación complementarios para que su perfil de competencias vaya todavía mejorando y especializándose, y conectar a esos jóvenes con el tejido empresarial, de manera que las empresas del tejido empresarial de aquí de la isla nos hagan llegar sus ofertas y contactar con los jóvenes para ver si pueden cubrir esas vacantes, ¿no? ¿Qué les contamos siempre a los jóvenes que pasan por aquí un poco perdidos a veces, ¿no? Como diciendo, bueno, ya tengo mi diploma, mi título, mi certificado bajo el brazo y ahora me quiero incorporar al mercado laboral. Siempre le comentamos que no esperen, porque fue una cosa que yo hice cuando acabé mi título de psicología hace ya unos años. Esperé acabar el ámbito académico para luego conectarme con el ámbito empresarial. Y eso hace que entre uno y otro se produzca una pérdida de tiempo que a veces es mejor fusionar. Es decir, no esperen a estar en el último año de carrera o en el último año de sus estudios de formación para intentar averiguar cómo funciona el mundo laboral, ¿no? Eso es lo que intento poner en esta diapositiva, ¿no? Todos conocemos nuestro planeta, nuestro mundo, y nuestro mundo está lleno de países diferentes.
Cuando yo quiero viajar a un país distinto al mío, que no conozco, lo primero que hago es intentar averiguar, estudiar, pues cómo puedo viajar, cuál es el sitio donde me puedo hospedar, dónde se puede comer, qué tipo de comida es la más recomendable, qué sitios son agradables de visitar y cuáles debo evitar, ¿no? Es decir, me informo, no estudio. Pues lo mismo pasaría en el mundo laboral, es decir, el mundo académico y el mundo laboral es una idea que tenemos cada vez más clara, todos los técnicos de empleo, todos los técnicos de recursos humanos, todos los orientadores laborales, que tiene que tener una fusión mucho más clara, ¿no? Entre cuando estás estudiando y cuando te estás formando y cuando te incorporas a una empresa, ¿no? Tradicionalmente seguimos arrastrando a lo mejor esa separación de los dos mundos y yo creo que ya cada vez más es necesario y más evidente que tenemos que mezclarlos, que incorporarlos y que fusionarlos, ¿no? Para conocer un poco el ámbito de ese mundo laboral, yo siempre recomiendo, que fue un fallo que yo cometí, que acudan a un orientador laboral, a un profesional que les va a ayudar a contarles un poco cosas que son necesarias para la incorporación al mercado laboral, que les va a diseñar un itinerario incluso formativo si lo necesitan, que les va a ayudar con un análisis tipo DAFO de competencias profesionales y personales, es decir, la orientación laboral para mí, yo soy un defensor del tema de la orientación laboral y a partir de ahí muchos programas de empleo como el programa PICE, que es el que estamos viendo en la diapo de la Cámara de Comercio, nos van a ofrecer pues ese itinerario de formaciones gratuitas complementarias. Es decir, pues yo acabo de terminar mis estudios de Administración y Finanzas, pero me encantaría que me dieran una formación en SAP, porque es un programa que tiene un coste y mira, ustedes en el programa lo hacen de manera gratuita. O me encantaría formarme, porque no lo vi en mis estudios académicos, un curso sobre nuevas metodologías ágiles participativas en la empresa, que ahora están como también muy de moda y se están usando mucho. O sea, ese tipo de formación que a veces no podemos tener o no tenemos en los planes de formación académica arreglada, pues los distintos programas de empleo intentamos cubrir, ¿no? No solo para el joven, sino también para las empresas. Es decir, hablamos con las empresas para encargarnos de procesos de selección de manera gratuita. Les hablamos de los beneficios que puede tener la empresa al contratar gente joven, gente mayor, gente con algún tipo de incentivo laboral. Incluso desde el programa PISA facilitamos ayudas económicas a la contratación. Es decir, aquellas empresas que contratan jóvenes que forman parte de nuestro programa reciben una ayuda directa de 5.000 euros si los contratan mínimo un tiempo de 6 meses a jornada completa con carácter indefinido. Es decir, este tipo de incentivos también intentamos hacérselos llegar a las empresas para lo que decíamos antes, para juntar tanto a la persona que ya tiene unas competencias profesionales porque se ha formado, con las empresas que necesitan ese personal y que a veces nosotros hacemos ese papel un poco de intermediación. ¿Qué hemos detectado con todos estos servicios que estamos comentando en nuestro programa de empleo a lo largo de estos 9 años? Pues que después de haber pasado por aquí cerca de 5.000 jóvenes en busca de empleo, 5.000, y de tener unas 500 empresas aproximadamente que colaboran con nosotros, hemos detectado una serie de errores que se cometen de manera sistemática en esa búsqueda de empleo. Y es un poco lo que intentamos resumir en el día de hoy. E intentar un poco regalarles esta sabiduría que hemos un poco recopilado en estos años, ¿no? Muchos de estos consejos han salido ya, tanto en la jornada de hoy como en la jornada de ayer, por los distintos profesionales ponentes que he podido estar viendo, ¿no? Así que bueno, los que ya han salido no los saltamos. Si se fijan, hay algo que sale constantemente en las distintas charlas de esta feria virtual, que es la importancia del currículum. Tristemente, llegará, espero que no pase mucho tiempo, donde ya no sea importante el currículum, pero a día de hoy sí que es verdad que el currículum vitae sigue siendo un elemento importante de un proceso de selección de personal, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando lo antes posible, ¿no? Porque es muy complicado resumir mi vida laboral o mi vida profesional o mi vida de competencias en una hoja de papel, ¿no? Pero bueno, uno de los errores que hemos visto más a menudo es no realizar un currículum vitae atractivo, es decir, muchas veces se descartan currículum porque no están bien organizados,
son muy anticuados, no llaman la atención. Esto lo hemos visto a lo largo de estos días, como decía, con muchos compañeros que les han dado tips, trucos de cómo hacerlo más visual, cómo puedes utilizar la plantilla del Europass, cómo puedes utilizar el Canva. El mismo Microsoft Word tiene plantilla, es decir, dedícale un poquito de tiempo al currículum, porque eso también se interpreta, desde los técnicos de selección de personal, lo interpretamos también como que le has dedicado tiempo, que eres una persona curiosita, que eres una persona detallista. Entonces, bueno, entre dos currículum, uno que lleva más tiempo de trabajo y otro que se ha hecho a lo mejor en media hora, evidentemente, uno solo por la estructura y por el cariño que se le ha puesto, ya dice algo de ese perfil profesional, ¿no? El currículum tiene que estar actualizado, no me vale también que me envíen un currículum y me digan, bueno, Swankar, en el cuerpo del correo te pongo los últimos cursos que no están en el currículum y la última experiencia laboral que tampoco está. ¿Por qué? Porque vuelve a dar una mala imagen de dejadez, ¿no? De no tener mi currículum actualizado y aún así me postulo una oferta, por lo cual intentaremos evitar eso. Y uno de los grandes errores que hemos comentado todos los profesionales que estamos participando en estas ponencias es no adaptarlo a cada oferta de empleo en concreto. Es decir, todas las ofertas de empleo tienen una serie de palabras clave, de keywords, ¿no? Se busca esto, se necesita esto, y esas son las palabras claves que el reclutador va a buscar en esa primera vistazo de currículum, ¿no? Si no están esas palabras claves, porque no las he puesto, porque no están en un sitio destacado, porque no las he colocado en negrita o en una posición central, que se vean bien, sino a lo mejor en la parte inferior de la página, en una letra muy chiquitita, puede que pasen desapercibidas a ese primer vistazo de currículum, con lo cual es mucho más útil y más productivo que yo abra mi currículum, que coja la oferta de empleo que me interesa y que adapte mi currículum con las palabras clave importantes de esa oferta. Evidentemente, sin falsear ni mentir, que también hemos tenido experiencias de gente que cree que mintiendo el currículum gana una entrevista. Mi padre me decía que las mentiras tienen las patitas muy cortas, es decir, que al final puede ser que te llamen para una entrevista, pero tarde o temprano te van a pillar y evidentemente no vas a seguir dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, la importancia del currículum creo que es algo que está muy comentado por todos los profesionales y yo creo que es algo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Lo de la foto también se ha hablado por activa y por pasiva. ¿Por qué lo seguimos hablando? Pues porque tristemente nos siguen llegando currículum con fotos que son más para otro tipo de cosas, pues para una red social tipo Instagram, para, yo qué sé, pues, salgo de fiesta, estoy en la playa, estoy de viaje. El currículum tiene que transmitir una imagen profesional, con lo cual nos sacamos una foto pues lo más formal posible, ¿no? Eso no significa que tenga que estar siempre con traje y corbata, pero es que sí que sea una foto de buena calidad, que no esté pixelada, que se me vea bien, donde esté aseado, donde esté vestido, pues dependiendo un poco de mi profesión, ¿vale? Eso hoy en día hay miles de formas de hacerlo en casa y sin coste ninguno, ¿no? Pero también habla un poco del cariño que le pongo al currículum, ¿vale? Vale. La redacción de la ortografía en el currículum, no solo del currículum, sino también de los perfiles profesionales en redes, también es importante, es decir, no cometer faltas de ortografía, cuidar lo que pongo. Y también yo como técnico de selección, cuando me llega un currículum, no me quedo solo con el currículum, sino si veo sus enlaces a perfil de LinkedIn o a otro tipo de redes, Facebook, etcétera, siempre suelo echar un vistazo, porque no solo me interesa el currículum, sino también un poco las aportaciones que hace ese profesional, a quién sigue, qué es lo que comenta, si comparte, si es una persona activa, si hizo solo el perfil profesional porque se lo recomendaron en un curso y nunca más lo ha tocado, con lo cual no habla muy bien de él. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos en cuenta. Las redes sociales hay que utilizarlas de manera estratégica. Evidentemente LinkedIn, que hemos tenido incluso ponencias en esta feria de empleo de cómo utilizar LinkedIn, está justificado porque es una red social profesional con casi 600 millones de usuarios, pero también hay otro tipo de redes que inicialmente no son creadas con un objetivo en el ámbito laboral o profesional, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, etcétera, etcétera. Pero imagínense una red social con más trayectoria o que está considerada ya como un poco anticuada, pero que sigue teniendo mucha presencia, como puede ser Facebook, pues imagínense, tiene 2.400 millones de usuarios. Es decir, que una red social tan potente sería un desperdicio no utilizarla para temas de búsqueda de empleo, de búsqueda de cursos de formación, etcétera.
De hecho, en Facebook hay multitud de páginas, multitud de grupos, que yo muchos de ellos los sigo, con los que colaboro, con los que comparto ofertas, y para mí es muy útil sentarme a tomar un café y en 5 minutos abrir mi perfil de Facebook, y como sigo a esas páginas, a esas entidades y a esos grupos, en 5 minutos me pongo al día de nuevos cursos de formación gratuitos o de pago que me interesen, nuevas ofertas de empleo, etcétera, etcétera. En lugar de estar entrando una por una a web distintas, tenerlas unificadas en esas redes sociales creo que es algo estratégico, ¿no? Les puse el humor, una nota de humor con lo de la realidad y lo de LinkedIn, porque no se dejen impresionar tampoco en esas redes sociales por esa cantidad de anglicismos que invaden el mercado laboral desde hace unos años, ¿no? Es decir, parece que si hoy no, en mi época el jefe era jefe, el ejecutivo era ejecutivo, pero ahora tienen multitud de anglicismos que parece que por poner muchos nombres en inglés suena mejor, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la nota un poco humorística se las puse ahí, ¿no? Siempre es importante analizar los requisitos que pide la empresa y las tareas que conlleva el puesto. Es decir, eviten en la medida de lo posible perder el tiempo con ofertas que exigen cosas que no tengo, porque eso es postularme sin criterio. Y muchas veces llamo y le digo a alguien, mira, pero es que estoy pidiendo un titulado en contabilidad y tú no tienes ni formación ni experiencia en contabilidad. Y la respuesta es, bueno, pero yo lo mando para ver si suena la flauta. Y es que la flauta no suena. Eso de lo que salga no sirve de mucho. Eso genera mucha frustración. Es una conversación que tenemos muchos orientadores laborales, que es, bueno, ¿ya cuántas ofertas de empleo has podido postularte esta semana? No, pues lo he mandado a más de 20, Swankar, pero no me responden de ninguna. Dices, claro, pero es que esas 20 ofertas tienen que ver con tu perfil profesional. No. Entonces, eso es un tiempo perdido de energía y además genera mucha frustración. Por lo cual, voy a presentarme a aquellas ofertas de empleo donde por lo menos cumpla el 80% de los criterios que piden, por formación o por experiencia. Si no, y me interesa ese puesto de trabajo, lo que tengo que hacer es buscar cursos de formación para conseguir las competencias que pide ese puesto de trabajo. Vale. No tener una dirección de correo electrónica seria, ya se ha comentado anteriormente esta mañana, y no consultar ni siquiera mi bandeja de entrada. Muchas veces respondo a ofertas de empleo, mira, sí, para una entrevista, y no me responden. Porque es que no suelo mirar mi bandeja de entrada, pues. O no atender a la llamada telefónica. Ay, Swankar, perdona, me has estado llamando como 3 o 4 veces, pero como no conozco el teléfono, no lo cojo. Este tipo de cosas es lo que yo llamo sentido común, ¿vale? Que es el menos común de los sentidos, por lo que parece a veces, ¿no? Pero por sentido común, es decir, tengo que tener una dirección de correo electrónica seria, eso de morena_sexy@beach en la playa, no, o tomando copas en la playa, eso no, porque ya no soy el adolescente de cuando se hizo ese correo, ahora soy un profesional que busca trabajo, con lo cual tengo que transmitir una imagen profesional. Tengo que estar, si me postulo a una oferta de empleo, tengo que estar atento a mi correo electrónico y al teléfono, que es por donde se van a poner en contacto conmigo la mayoría de las veces, con lo cual es cositas de sentido común. Importante también responder cuando envío un currículum a qué oferta de empleo me postulo. Es decir, ahora mismo yo tengo abiertas 7 ofertas de empleo, ¿ok? Y en todas pongo lo mismo. Cuando mandes el currículum, indica qué puesto te presenta. Muchas veces me llega un correo de alguien que no conozco, que no se presenta y que lo único que tiene es incorporado es un currículum en formato PDF como archivo adjunto. Entonces, a mí me supone un trabajo de tener que abrir ese currículum, analizar todo, a qué tipo de puesto se puede querer presentar o se quiere postular, que muchas veces le escribo y digo, pero ¿a qué tipo de trabajo te postulas? ¿A qué puesto te postulas? Ay, es que me presento a tantos que no lo sé. Entonces, ese tipo de cosas son importantes también tenerlas en cuenta y agendarlas, es decir, que tampoco llevan tanto tiempo, ¿no? Pero si yo me mando un currículum, guardo y me relleno en mi agenda o tengo un Excel preparado, he enviado currículum esta semana a tal sitio. Es decir, ese tipo de cosas también dan una imagen seria y profesional. Prepararnos las entrevistas de trabajo son importantes. Conocer nuestros puntos fuertes profesionales. Eso lo trabajamos mucho en orientación laboral, como les decía al inicio. Importante en una entrevista de trabajo, primero, reformular en positivo todo lo que pueda.
Es decir, no vayan a una entrevista de trabajo y digan, bueno, pero es que tú eres demasiado joven. Sí, y me quedo callado. O no vayan a una oferta de empleo. Es que mira, tú no tienes esta, ya, no. No, vamos a convertirlo todo en positivo. Sí soy muy joven, pues precisamente por eso creo que eso es un punto fuerte, porque tengo menos vicios adquiridos, etcétera. Ah, que no tengo conocimientos en idiomas. Bueno, estoy dispuesto, y además es una tarea pendiente que tengo, a ponerme las pilas con el inglés o con cualquier otro idioma. Es que mira, tienes demasiada edad. Es que, es decir, tenemos que dar la vuelta a la tortilla siempre en una entrevista de trabajo para vender nuestra candidatura, ¿vale? Y siempre nos van a preguntar normalmente por incidentes críticos del pasado. Oye, pues en tus estudios, cuando trabajaste en equipo, cuéntame un problema que tuviste y cómo lo solucionaste. ¿Cómo has vendido en tu anterior trabajo? Es decir, tenemos que conocer nuestro currículum, tenemos que prepararnos un poco en la entrevista para conocer nuestra experiencia laboral, que es lo que vamos a intentar transmitir en esa entrevista de trabajo, ¿sí? Siempre nos van a preguntar por qué conocemos sobre la empresa a las que nos presentamos, ¿vale? Entonces, bueno, hoy en día es muy fácil. Hace 25 años a mí me costaba más porque tenías que preguntar a conocidos o a gente que trabajara por ahí. Hoy tenemos al señor Google y, bueno, la mayoría de empresas tienen página web o tienen redes sociales donde cuentan un poco su misión, su visión y sus valores, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y finalizamos un poco con la importancia del networking, ¿no? Eh, Siempre hemos escuchado que entre un 75% y un 80% de las ofertas de empleo son ocultas, que no se anuncian ni por redes sociales, ni en carteles en la calle, ni por prensa, sino que se cubren por recomendaciones, ¿no? Y por contactos personales. Entonces, bueno, darnos a conocer, relacionarnos, hablar es importante. Entonces, bueno, hoy estamos aquí en una feria, en este caso virtual, que eso no implica que no nos pongamos en contacto con otras empresas y profesionales vía teléfono, vía correo electrónico, vía videollamada. Si las nuevas tecnologías nos permiten contactar con la gente, pierdan la vergüenza, que es un consejo también. Ya son casi profesionales los que estén finalizando y otros que hayan acabado su formación. Son profesionales, empodérense un poquito e intenten enseñar todas las virtudes que tienen a las empresas, porque yo creo que es algo que nos cuesta a veces cuando hagamos los estudios, vamos un poco como los avestruces, ¿no? Con la cabeza bajo tierra, ¿no? Esto sería un poco lo que les quería transmitir a grosso modo en estos 20 minutos y encantadísimo de si hay cualquier consulta o pregunta, que es la parte que más me gusta, de poder ayudarles en la medida de lo posible. Bueno, las hay, así que vamos a esto. Swankar, fíjate este comentario. Mi correo es una combinación de números y letras. Creo que lo voy a cambiar. Sí, sí. De todas formas, el correo, sentido común, ¿vale? Que es un poco de las cosas que decía antes, sentido común. Mi correo, cuando lo voy a utilizar ya más a nivel profesional y se lo voy a dar a una empresa, se lo voy a dar a un programa de empleo, etcétera, lo más lógico, lo mejor, lo más cómodo es que sea mi nombre y apellido. Porque en mi caso incluso, que es Swankar con la abreviatura González Hernández abreviado, tardo un siglo en decir Swankar con X, acabado en R, la abreviatura de González. Entonces, en la medida de lo posible, Juan Carlos González arroba, que no está cogido, busco otra con Juan Carlos Gles arroba, vamos a buscar nuestro nombre y apellido, o Juan Carlos Psicología, o busquen una manera de que el correo sea fácil, identificable y que le sirva también como marca, ¿no? Como presentación. Uh-huh. Te traslado una cuestión que ya surgió ayer y la recupero también para hoy. En una entrevista de trabajo, si no me lo dicen, ¿cómo pregunto por el sueldo que me pagarían? Yo lo pregunto siempre. ¿Por qué? Porque obviamente todos trabajamos por un dinero. ¿Mm? Eso es una pregunta que evidentemente si a mí me la preguntan, me hacen la primera pregunta en una entrevista, evidentemente veo o lo que transmito es que lo más que me interesa es el sueldo. Y eso tenemos que intentar transmitir un poco una imagen más profesional, que me interesa el puesto. ¿Por qué? Porque cubre mis expectativas profesionales de desarrollo, porque es un reto, etcétera. Pero si no me han comentado que eso se tiene que comentar en la entrevista, es decir, por parte de la empresa, si veo que la empresa no me lo va a decir, va a llegar siempre un momento al final de la entrevista donde me tienen que dar paso a, oye, ¿te queda alguna duda que no hemos podido resolver? ¿Tienes alguna consulta que hacernos? Y es el momento para que el candidato haga todas las preguntas, entre ellas la del sueldo.
me podrían comentar un poco. Siempre nos van a decir muchas veces lo estipulado por convenio, que es como no decirte nada. Entonces, eso va a cambiar. De hecho, se habla ya mucho de una ley de que incluso para las ofertas de empleo tiene que salir publicado ya el sueldo de la persona para ese puesto, para que yo tampoco pierda el tiempo presentándome a lo mejor a puestos de trabajo que no me interesan por sueldo. Entonces, siempre, si no se ha publicado, lo preguntamos en la entrevista al final sin ningún problema y que nos digan un poco el margen en el que nos movemos, porque todos trabajamos por dinero, ¿no? Entonces... Ya. Suancar, algo más. ¿Se puede entrar en el PISE si ya tienes trabajo? No, porque el PISE es un programa que pertenece a Garantía Juvenil. Y recuerden que la Garantía Juvenil es para personas que no estén ni trabajando ni estudiando. Es una propuesta para conseguir que las tasas de desempleo juvenil disminuyan. Por lo cual, si ya estás trabajando, ya formas parte de las personas que tienen una ocupación laboral. Ya. Ya. Fíjate que David dice, mi pregunta va justamente en función de si hay algún programa fuera de la edad de más de 35, menos de 45. Sí. En el caso, por ejemplo, ahora de Cámara de Comercio, yo nombré estos dos programas. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que las personas de más de 45 años, 45 plus, 50 años, y las personas jóvenes menores de 30, son los dos grandes colectivos que están teniendo más dificultades a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Las estadísticas son un poco las que sobresalen. Pero sí que es verdad que hay multitud de programas de empleo que no tienen ningún límite de edad. Es decir, no implican ninguna restricción de edad. Programas de empleo abiertos a cualquier tipo de edad, ¿no? Yo sí un poco aprovecho lo que me comentas para decirle a todo el mundo que sean curiosos, que una de las cosas fundamentales es que sean curiosos, por ejemplo, a la hora de averiguar por redes sociales qué tipo de programas de empleo hay, que sean curiosos a la hora de ver si hay formación gratuita, apuntarme y seguir formándome, que sean curiosos para a dedicarle tiempo al currículum, es decir, que esa curiosidad no la pierdan. Por eso están aquí hoy en día en la feria tanta gente apuntada, ¿no? Mucha gente que sigue curiosa, ¿no? Y que además que se lo crean, que se empoderen, que no crean que por tener poca experiencia laboral, muchas veces me dicen los jóvenes, es que yo no tengo experiencia laboral. Mira, hay gente que lleva trabajando 10, 15 años que son senior y que no, eso no hace necesariamente que sean buenos profesionales. Y luego hay gente que tiene muy poquita experiencia, pero que tiene una actitud estupenda para el aprendizaje, para el trabajo en equipo. Es decir, créanselo un poco, es decir, no es necesario, si alguien considera que una empresa en una entrevista se siente maltratado o no me estoy sintiendo cómodo, me levanto y me voy, por sentido común. Es decir, esto no es un interrogatorio. Creo que eso está cambiando, ¿no? Antes parecía que los desempleados estaban siempre como con la cabeza baja respecto a la empresa y no tiene por qué ser así, ¿no? La empresa nos necesita a los trabajadores y los trabajadores necesitan a la empresa, con lo cual la idea es que sea lo más equilibrado posible, ¿no? Pues nos quedamos con esa idea. Juan Pues Carlos González Suancar, muchas gracias por muchísimas gracias. ratito. Seguiremos conectados viendo el resto de charlas y participando en la feria, que está muy interesante, y felicidades otra vez. Estupendo, te lo agradecemos, muy amable. Gracias.